Mi pregunta es, bueno, para mí la idea de tomar iniciación en conciencia de Krishna es una decisión que considero muy importante, porque creo que si se toma debe de ser Claro que sí. Claro para que... siempre. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo descubrir, conocer que ya estoy lista para ese proceso de iniciación? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted nos podría dar, por favor? Buena pregunta, una pregunta clásica. Sí, ella dijo para los facebookeros que ella entiende correctamente que la iniciación es muy importante, obviamente, de por vida, en, que debería ser de por vida. Y cómo podemos discernir, cómo podemos entender sí y cuándo estamos listos. Eso es la pregunta, básicamente. Sí, Sí. Uh, obviamente, uno debe tener digamos, un grado mínimo de autoconocimiento. Porque hay personas que simplemente no se conocen, que creen que, sí lo puedo hacer y no pueden, o no lo puedo hacer y realmente lo pueden hacer. Entonces, creo que uno tiene que tener una cierta madurez humana de conocerse, de entenderse lo que uno puede y no puede hacer. Y además de eso, yo diría de que uno debe tener un conocimiento maduro del gurú. Porque no es como simplemente seguir una estrella de rock o algo así. O sea que no es simplemente, tiene tanto carisma. O sea, es el gurú y discípulo, hay un intercambio muy práctico de servicio, de instrucción. El gurú debe ser una persona que realmente te quiere, que está seriamente interesado o interesada, porque yo apoyo completamente que las devotas pueden ser gurús. Entonces, un gurú debe ser una persona realmente que le importa o que tú le importas, que tu vida es algo que le importa al gurú y que tiene tiempo. Claro que hay personas que quieren mucho tiempo del gurú, pero sí, estamos hablando de algo razonable, ¿verdad? De ambas partes. Entonces, el gurú debe ser una persona también capaz de entenderte, o sea, decir que yo te entiendo, que yo siendo gurú te entiendo, no significa únicamente que sí, que eres un alma, que eres parte integrante de Krishna, que debes servirle a Krishna. Sí, eso es teología. Y claro que eso también es una cualificación del gurú, que debe entender muy bien nuestra filosofía. Al mismo tiempo, por ejemplo, hay casos en que un gurú es, o vamos a decir que un discípulo o candidato es un poco intelectual, o quiere estudiar y el gurú, no, eso es maya, todo es maya y estudiar es maya, y es un problema. O, por ejemplo, el gurú puede ser intelectual y el discípulo nada más quiere una conciencia de Krishna más sencilla, simplemente quiere escuchar solo pasatiempos de Krishna y devoción sencilla, que es válido. O sea, uno también puede ser un buen devoto y sencillo. Entonces es importante que, mismo en términos hablando de costumbres, de cultura, de naturaleza, que las dos personas se entiendan bien y se aprecien bien. Entonces, si puedo usar un término medio mundano, o sea, debe haber también una relación humana y espiritual, obviamente espiritual. La relación es básicamente espiritual,
pero a nivel humano, los dos tienen que relacionarse en forma efectiva. Si no, uno le hace una pregunta al gurú, el gurú entiende otra cosa, da una respuesta que realmente es un problema para decir, o sea que, además de eso, si puedo ser honesto aquí, y como se dice en Brasil, abrir el juego. Entonces, cuando Prabhupada llegó, y Prabhupada era el gurú de todo el mundo, y nosotros éramos, como se dice en inglés, como bebés en el bosque, en el sentido que no sabíamos hacer nada. Entonces, Prabhupada tenía que explicar todo y además, casi todo el tiempo que Prabhupada estaba aquí, tenemos que recordar que ISKCON era muy joven y casi todos los devotos vivían en templos, en que un presidente de templo, un GBC, un gurú, administraba la vida de un devoto, lo que iba a comer, lo que no podía comer, dónde vivía, en cuál cuarto, en cuál casa, en qué calle, qué servicio haría. Entonces, por eso, hablando en términos sociohistóricos, esa es la primera fase, la primera generación de un nuevo movimiento. Y con tiempo el movimiento se pone más maduro y obviamente la mayoría de los devotos son grihastas o tienen familias, viven afuera, tienen más autonomía en su vida externa, vienen a un templo para inspiración espiritual, no para que alguien maneje toda su vida. Pero lo que ha sucedido históricamente en ISKCON es que se ha creado una imagen en este movimiento de que el gurú maneja todos los detalles de tu vida, mismo que tú seas un devoto o devota que tengas tu propia casa o que tienes una carrera o tienes familia. Entonces, ese concepto del gurú que monopoliza todas las decisiones de tu vida, que decide todo, y que tú, como buena discípula, permaneces para el resto de tu vida un niño mental. Ese concepto todavía existe en ciertos lugares. Yo no digo en México, pero en ciertos lugares sí. De que un buen discípulo nunca se pone adulto en la relación con el gurú, porque eso sería ofensivo. Pero lo que yo quiero decir es que un gurú maduro quiere tener a discípulos maduros, adultos. Y un gurú maduro no cree que es su deber tratar a un discípulo adulto como un niño y decidir todo por el discípulo. Hay personas que les encanta la idea de no crecer. Es más o menos el síndrome Peter Pan. O sea, que hay personas que psicológicamente prefieren no ser adultos, porque así que no tienen responsabilidad, tienen cierta libertad, que como el niño que no tiene que pensar, que no tiene que preocuparse, otra persona decide todo. Y hay devotos y hay seres humanos que se encuentran contentos de nunca ser un adulto, con toda la responsabilidad y la preocupación de vida adulta. Y hay devotos que sí, que quieren ser adultos. Así que, o sea, aceptar un gurú significa, porque para que un profesor o profesora, el gurú es profesor o profesora, y un estudiante, que el discípulo es alumno, para que realmente trabajen muy bien juntos, hay que haber una compatibilidad. Si puedo usar una palabra un poco profana, como seres humanos. Y yo creo que eso también es una cosa a la que se debe prestar algo de atención. Y con tal, y si encuentras a un gurú que a los niveles, digamos, espirituales, teológicos y humanos, que te sientes segura en casa,
y natural dentro de esa relación y con tu autoconocimiento maduro, entiendes que sí, que si hago ese voto, lo puedo cumplir. ¿Estás lista? Bueno, una respuesta de lujo, ¿verdad? Sí, muy de lujo, muy de lujo. Hare Krishna y muchas gracias. De nada, Hare Krishna.